Bueno, sabéis, os invito a todos aquellos que queráis pasar al centro. Siempre baso mi exposición en una presentación y aquellos que estéis allí, pues lo vais a ver bastante mal. Casi me ciño siempre a ella, a la presentación. Pero bueno, si vosotros estáis cómodos allí, sentiros libre. Bien, estamos tratando el tema de cómo peregrinos en la Iglesia. Es una serie que para nosotros ocupa todo un año. El Consejo lo decidió así. Y mientras que otros hermanos se han basado en diferentes figuras, ¿verdad?, del Antiguo y del Nuevo Testamento, yo me he querido fijar únicamente y exclusivamente, sobre todo en estas primeras charlas, en la figura de Pablo. En Pablo he basado esas otras 3 presentaciones anteriores a esa. Por eso la serie la hemos titulado Como peregrinos y yo la pongo el número 4 porque es la 4ª vez que hablo entre vosotros de Pablo. A esta en concreto la he denominado Jesús en el pensamiento de Pablo. Y por eso te pediré, Paloma, que cualquiera de las canciones que has cantado, al final toquemos una de ellas, ¿verdad? Porque casi todas han tenido como centro a Jesús. Y la verdad es que en Pablo vemos en todos sus escritos precisamente la figura de Cristo y de Pablo como único centro de su mensaje. Y por eso este mensaje sería inacabable. Son innumerables las personas y estudios que se han hecho en la Iglesia, ¿verdad?, en 20 siglos de Iglesia que tenemos, de modo que hablar de Jesús para Pablo sería interminable, y menos en lo que yo quiero, que es hablar con vosotros en 30 minutos. Por eso tener la libertad que cuando lleguen 30 minutos desde el momento de salida, me lo digáis cualquiera de vosotros o vosotras y ya continuaremos. Me bastará con que esas 2 palabras queden en vuestra retina, en vuestra memoria. Pero antes de seguir con la presentación, como Guilla ha comentado, esta foto está tomada de uno de sus libros que se titula La alegría. Esta semana, como habréis visto, todos los medios de comunicación están inundados de información de Bergoglio, del Papa Francisco. Y una de las entrevistas que han hecho al presidente de la Conferencia Episcopal, la Conferencia de los Obispos en España, al presidente le decían: ¿qué destacaría usted del Papa Francisco? Y el presidente de la Conferencia Episcopal dijo, tras un minuto de silencio, porque había muchas cosas que decir, pero la tenía que condensar en una frase. Y él dijo: estaba enamorado de Cristo. Estaba enamorado de Cristo. Ratifica lo que tú acabas de comentar. Estaba enamorado de Cristo. Y una de sus frases de este libro, si no mirad lo que escribe aquí: el carnet de identidad del cristiano es la alegría del Evangelio, la alegría de haber sido elegidos por Jesús, salvados por Jesús, reengendrados por Jesús, la alegría de esa esperanza de que Jesús nos espera. Podríamos terminar aquí, porque esta frase para mí podría ser la frase del final perfectamente a lo que yo voy a decir. La ponemos al principio para entender que la Iglesia del Señor es muy amplia y muy grande, y el Señor tiene hijos e hijas en donde a veces nosotros no creemos. Pero esta frase, para mí lapidaria de este libro, es la contraportada del libro La alegría. Dice todo de este hombre, es verdad. Por eso, con vosotros, sentiros libres si no queréis dar el amén, pero si no es así, quería poner antes de empezar la presentación y hacer esta oración al Señor. Gracias, Señor y Padre, por la vida del Papa Francisco y por el ejemplo que nos ha dado en la entrega a la causa del Evangelio y el amor que siempre mostró en su ministerio en favor de los más desfavorecidos. Y es en el nombre de Jesús que te damos las gracias. Amén. Descanse en paz. Bueno, bien, ahora ya sí, y vamos con
la presentación que nos ocupa, que tiene totalmente y está en línea con lo que acabamos de decir del Papa Francisco. Es repetitiva, es una serie que aprovecho, pero ¿qué es el camino, verdad? El camino del peregrino, ¿qué es el camino en nuestras vidas? El camino no es otra cosa que la vida, ¿verdad? La vida misma, la vida que tú y yo nos toca vivir. Ese es el camino del peregrino, la vida misma. Y cada uno la sufrimos o la disfrutamos de un modo o de otro. ¿Y cómo es ese camino en nosotros directamente? Pues para nosotros es una manera, es un modo de vivir y de andar con Jesús. Efectivamente, es un modo de andar y de vivir con Jesús. El objetivo que me planteo en esta exposición, como siempre me lo planteo en todas las exposiciones, es este que os describo ahí. Resaltar la importancia para la vida cristiana de una íntima relación con Jesús. Eso nos garantizará un buen camino. Íntima relación. Y alguien podría decir, ¿una relación de conveniencia? Pues sí, es una relación de conveniencia. Pero aquellos que no la tenéis o no la disfrutáis, me gustaría persuadiros de ello. Es una relación de conveniencia. Andar la vida, andar el camino con Jesús. Lo importante, como siempre hemos repetido, es que al andar con Jesús, al andar a su paso, recuerdo de poneros esta anécdota en el pasado, de un ejército desfilando, ¿verdad? Si no vamos al paso de Jesús, o Jesús no va al paso nuestro, nos encontraremos que en el camino no escucharemos a Jesús. Efectivamente, estamos hablando de una manera metafórica. Pero lo interesante y lo importante de todo ello es que en ese camino debemos de ir al paso de Jesús. Debemos de ir a su paso. O, dicho de otro modo, Jesús debe de ir a nuestro paso. Es la relación, como toda relación, y lo que aquí os voy a exponer, no es otra cosa que reciprocidad. Yo te doy a ti, tú me das a mí. Es una ofrenda. Es una relación, ¿verdad?, recíproca. Y en eso basaremos lo que vamos a decir, lo que vamos a escuchar. Para ello vamos a leer ese texto un poco farragoso de Efesios 1, 3, 14, pero que representa, o bien representa, la clave del mensaje, del pensamiento de Pablo. Vamos a ver algunas claves del texto e interrogantes que se levantan. Vamos a ver cómo Pablo respondería a esos interrogantes. Y vamos a intentar actualizar ese mensaje para nosotros hoy y ahora. Terminaremos con unas conclusiones y oración, ¿verdad? Pablo de Tarso. Piensa en Pablo, pero no el Pablo, como hoy en dicen cuando hablamos de Jesús. No pienses en el Jesús de los milagros, que no está mal, no me entendáis mal. Piensa en el Jesús histórico. Yo de esa forma te lanzo esa pregunta. Piensa en el Pablo de su tiempo. ¿Qué le preocupó? ¿Quién fue Pablo? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo enfrentó esas preocupaciones? Porque es ahí en donde nosotros vamos a recibir y vamos a obtener luz, ¿verdad? ¿Cómo sería ese Pablo en tierra de Palestina, nacido en otro lugar, pero como judío, con familia judía, con la libertad y los derechos de un ciudadano romano? Pero al estar imbuido dentro de esa forma de entender el judaísmo, ¿qué le llevó a perseguir a la Iglesia? ¿Qué le llevó a ser tan estricto con la pureza doctrinal? ¿Verdad? Pensemos por un momento, pensemos y trasladémoslo a hoy. Bueno, bien, pues 3 cosas determinaron su vida. 3 cosas fueron relevantes en su vida. La primera de ellas fue su encuentro con Jesús, camino de Damasco. Y eso en relación con su pasado. ¿Os acordáis de aquella frase de Hechos? ¿Por qué me persigues? ¿Quién le hablaba? Le hablaba a Jesús. ¿Y a quién perseguía? A los cristianos.
Pero es Jesús quien le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ese encuentro marcaría el resto de su vida, ¿verdad? Efectivamente. El segundo evento importante que le ocurrió es que mientras iba a iglesias o sinagogas donde había judíos para presentar allí a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Mesías, se encontró que personas del mundo gentil recibían a Cristo. Y en aquellos tiempos se armó un revuelo muy grande, incluso entre los mismos apóstoles. Tuvieron que celebrar este primer concilio, el concilio de Jerusalén, para ver qué se hacía con aquellos gentiles que estaban recibiendo a Jesús. Porque muchos de ellos decían que tenían que cumplir con la ley de Moisés. Pero Pablo y Bernabé, que bajaron a Jerusalén, no estaban de acuerdo. Ese choque, ese conflicto, también fue relevante para la vida de Pablo. Y lo vemos en todos sus escritos, ¿verdad? Y el tercer evento importante igual, sus mismos viajes, sus mismos escritos, los escritos que dirigió a cada iglesia, cada persona, con un problema, con una situación distinta, como nosotros la estamos viviendo hoy, una situación distinta, pero una situación que hay que enfrentar. ¿Desde dónde? Hay que enfrentarla desde la fe en Jesús. Y eso es lo que vivió ese Pablo histórico del que os hablo. Eso fue relevante para él. Por tanto, vamos a intentar solamente discernir esos, en un minuto, en un trazo, quiero describir las anteriores presentaciones con estas 3 diapositivas siguientes. La primera fue, como dijimos, el encuentro de Jesús con Pablo en el camino de Damasco. De allí salió un Pablo distinto de Damasco. Salió un perseguidor, de ser un perseguidor de la iglesia, salió un apóstol infatigable. Jesús se convirtió en una propuesta de vida para Pablo. Y en cambio Pablo se convirtió en ese instrumento que Jesús quería, ¿verdad? Comenzó una relación entre Pablo y Jesús. De esa relación, de ese primer encuentro, se transformaría, y ahí lo pongo, todo en Pablo para convertirse en el instrumento escogido que Jesús quería de Pablo. Romanos, el escrito de los escritos de Pablo, dirigido a una iglesia, a una comunidad que no conoce, pero donde se dice que es el escrito más importante, donde él enfrenta una de las preocupaciones más importantes de las que hemos hablado. ¿Cómo soy justificado delante de Dios? ¿Cómo hallo esa justificación delante de Dios? Esa justificación la encuentra Pablo en el Evangelio, porque el Evangelio de Jesús se convierte en poder de Dios para salvación y el Evangelio mismo se convierte en justicia de Dios que se revela por la fe. Y ambas cosas no apuntan a otra persona, sino a Jesús, porque Jesús es en nosotros poder de salvación y Jesús es en nosotros justificación delante de Dios. Somos justificados delante de Dios por medio de Jesús. Jesús volvía a ser el centro en sus escritos. Y por último, en otra presentación que os hice sobre la segunda venida, creo que esta fue la última, vimos cómo la esperanza mesiánica entre el judaísmo de aquel entonces era una esperanza real, vital. Esperaban al Mesías. Pero del uso al abuso hay solamente una línea roja. Y a veces en esa esperanza, en esa línea, en el sobrepasar la línea de esa esperanza mesiánica, se pasa del uso y el abuso. Pero
Vemos en los textos importantes de Primera de Tesalonicenses y de Primera de Corintios cómo la esperanza no es otra que la de estar con Él. No el cómo y el cuándo y el dónde, sino la de estar con Jesús. La esperanza que propone Pablo a los tesalonicenses, a Corintios, es la de que en el regreso de Jesús, que para Él es inminente, que para Él no se va a tardar, esa esperanza es la de estar con Jesús. De modo que vemos que por su encuentro, por sus escritos, por su esperanza, todo se centra en Jesús, Jesús, Jesús. Y ya vamos al tema que nos ocupa. Y para eso quiero que veamos, que abráis vuestras Biblias en estos textos. Efesios 1, del 3 al 11. Como os he comentado, es un texto farragoso y a veces enrevesado, pero al final os voy a hacer solo una pregunta, que es la línea que une todos estos versículos. Efesios 1, del 3 al 11. Y precisamente por ser un texto farragoso, os lo quiero presentar en esta versión. Dios habla hoy. Cuando la lees en Reina Valera del 60, empieza a enredarse una frase con otra frase, y yo digo, los hermanos y hermanas, cuando lean este texto, al final de ello, no van a saber lo que han leído. Perdonad, es un texto que hay que leerlo 2 y 3 veces, y despacio para enterarse. Por eso he intentado plasmarlo en esta versión, Dios habla hoy. Dice así el texto, alabado sea, leo en el 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloria, bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Bueno, como veis, es un texto que, ¿verdad? Aún así es difícil, es farragoso. Pero no vamos a profundizar mucho en él. De hecho, habréis visto ya por las diapositivas que os he señalado, incluso la respuesta que os voy a preguntar. ¿Verdad? Hecho para atrás, las veis ahí señaladas, paso para adelante. Las limitaciones de la presentación son obvias, no podemos abarcar todo esto que acabamos de leer, ni pormenorizar.
De modo que lo vamos a ver desde arriba, como se dice, a vista de pájaro, ¿verdad? Vamos a ver ese texto a vista de pájaro, porque es inagotable lo que podríamos sacar de ese estudio y de esa relación de Jesús y Pablo, como se ha hecho en 20 siglos de historia que tiene la Iglesia. Solo podremos enunciar una línea principal. Es la que os digo que a vista de pájaro podremos entender en el texto. Y es esta pregunta. El texto nos habla sobre bendiciones espirituales presentes y futuras. Pero, contestadme ahora, ¿cómo se reciben? ¿En dónde se reciben? Hay aquí alguna alumna aventajada. Pensadlo otra vez, os lanzo otra vez la pregunta. Todas las bendiciones que hemos hablado, presentes y futuras, de ese texto tan farragoso, podréis leerlo despacito en casa para entenderlo. A mí la verdad es que me ha costado y me cuesta mucho. ¿Cómo se reciben esas bendiciones? ¿En dónde se reciben esas bendiciones? ¿En? No, perdón, no voy por ahí. Se reciben en Cristo. Se reciben en Cristo. Pero fijaros, esta expresión es rara, es inusual. Nosotros no la empleamos en castellano. Por ejemplo, si yo quiero a Marijose, nunca diría estoy en Marijose. O si sigo a Marijose, no diría nunca en Marijose. ¿Verdad? Si vosotros seguís a un cantante, a un escritor, a un político, yo no diría nunca estoy en Adolfo Suárez. O estoy en Pedro Sánchez, o estoy en... No me salen por ahí otros. No diría nunca esa expresión, en Cristo. Es una fórmula de dos palabras, es una fórmula teológica, efectivamente, pero en Pablo aparecen cientos de veces. Cientos de veces emplea esta fórmula Pablo en las epístolas, en Cristo. Os invito a que solamente cogéis en una concordancia, que hoy las hay, os metéis en el ordenador, podéis poner también en Jesús, o en Jesús Cristo, o en Cristo el Señor. Esa fórmula la emplea Pablo, cogéis sus epístolas cientos de veces. ¿Me creéis, verdad? Esas dos primeras letras que vemos en muchos catedrales son se les llama así el crismón, porque son las dos primeras letras griegas de Cristo, el Mesías, el ungido. Porque Pablo le está presentando a Jesús como el Cristo, el Mesías esperado, el ungido de Dios. La sí y la ro, ¿verdad? Ahí las tenéis, cruzadas. Ambas forman lo que se ha llamado el crismón, uno de los símbolos más antiguos de la cristiandad, junto a aquellos peces, ¿verdad? Y panes. Este es uno de los símbolos cristianos. Por bien es en Cristo esa expresión sobre la que me gustaría que nos quedásemos solamente con ella. Y si para algo sirve esta presentación, es para que cada vez que tú leas tu Nuevo Testamento, leas tu palabra y veas la palabra en Cristo, te venga a la mente, en Cristo. ¿Qué profundidad tiene estas dos palabras? En Cristo. En Cristo. Bueno, pues es una expresión, como algunos teólogos la han llamado, fórmula incluso. ¿Y por qué han pasado de ser una expresión lingüística a fórmula, como la han llamado algunos teólogos en la espiritualidad de San Pablo? Bueno, es una fórmula, como ya os he dicho, inusual, sencilla, pero muy profunda. Se repite cientos de veces en los escritos de Pablo, con muchos sentidos y significados. No podríamos abarcarlos aquí todos. No pretendo tampoco abarcar los significados de esta expresión en Cristo. De lo que no cabe duda es que es la fórmula de un genio. En Cristo. Dos palabras. ¿Habéis visto fórmulas en matemáticas? E igual a m por c al cuadrado, Albert Einstein. ¿O fuerza es igual a masa por aceleración? Newton. Tenía un profesor en la universidad que me decía, los grandes genios de las ciencias, me daba mecánica de fluidos, expresan con tal sencillez las cosas que todo el mundo las entienden, porque su misión divulgativa lo que hace es reducir, simplificar, reducir.
De modo que aquí la genialidad de Pablo fue precisamente eso, explicar en 2 palabras nuestra relación con Jesús. Y nuestra relación con Jesús se podría resumir en estas 2 palabras. En Cristo. En Cristo. No pararé de decirlo, porque esas 2 palabras las deberemos de llevar hasta lo último de nuestro ser y hasta la área más pequeña de nuestra vida. Porque siempre nos tendremos que estar preguntando para recolocarnos. ¿Estamos en Cristo? ¿Estoy en Cristo? ¿Estoy en Cristo? ¿Me entendéis? ¿Estoy en Cristo? Bien, yo creo que podríamos, como decir, concluir y decir que esta fórmula tan sencilla, ya os lo he expresado, es la columna vertebral del pensamiento cristocéntrico de Pablo. Resume el núcleo del pensamiento de Pablo en relación con Jesús. ¿Qué significa? ¿Cuánto? Hacerme a los 30 minutos, Mari. Lo primero que significa, como os he comentado, aunque tiene muchos significados, pero el primero de ellos es la relación. Y por eso lo he querido destacar. En Cristo significa relación. Pero como también os he venido diciendo, es una relación recíproca. Yo en Cristo y Cristo en mí. ¿Pero ahí acaba todo? No, porque todos vosotros sois uno. ¿En dónde? Anda, aquí está otra vez la expresión. Porque todos nosotros, nos dice Pablo, somos uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No podemos estar en Cristo si nosotros no somos uno en Cristo Jesús. Curiosa la expresión. Curiosa la expresión. Ahí está la Iglesia. Nos guste o no. A veces hemos pensado que nuestra relación en Cristo puede ser sin Iglesia. Plantéatelo. No puede ser. No puede ser. No, según lo que conocemos en los escritos de Pablo y en los Evangelios. La relación en Cristo es en unidad del cuerpo. Me gustaría desarrollar este tema en el futuro, posiblemente en la próxima charla. Solamente quiero apuntar que esa expresión significa, antes de nada, relación, pero implica otra cosa, implica determinación, ¿verdad? Porque uno inicia una relación, ¿verdad?, del tipo que sea, si no es porque determina en sí mismo hacerla. Y Dios nos da libertad, desde siempre nos la ha dado, para que nosotros elijamos la relación que queremos. Y esta no iba a ser distinta. Elegimos a Jesús, estar en Jesús, estar con Jesús, porque queremos estar con Jesús. ¿Amén? Amén. Implica determinación. De este modo, alguien me puede decir, ¿en Cristo se puede pecar? En Cristo se puede pecar, hermano y hermana. Estando en Cristo se puede pecar. Tenemos un Redentor. Pero en Cristo se puede pecar. Lamentablemente. ¿Ok? Lamentablemente. ¿No? Pero en Cristo pecamos. Por eso la determinación es fundamental. Porque si no es por determinación que decimos al pecado no. No. No.
es con determinación. Es como cuando uno tiene unas ideas, unas convicciones y pese a lo que te cueste dicen, yo pienso así. Yo creo que al pecado se le dice no de esta manera. Porque el pecado enfrenta a Jesús, enfrenta a Cristo. Y Cristo murió por ti y por mí. Y me da mucha pena entristecer al Espíritu de Cristo, a Cristo en mí. Es con determinación, hermana y hermana, que decimos que no al pecado. No es porque te venga un influjo del cielo y te dé poder y energía. No. Es con determinación, pero una determinación de conciencia. Es cuando se me propone a mí que yo rompa mi relación con aquella mujer. Y digo, ¿qué digo? Digo, no. No puedo romper la relación con aquella mujer. No puedo. ¿Me entendéis? Amén. Es una determinación estar en Cristo. Por último, ¿qué conlleva? ¿Qué conlleva esa expresión? Conlleva a todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra existencia. No podemos decir que hay áreas en las que no estamos en Cristo. ¿Sí lo hacemos? No lo hacemos bien, ¿verdad? Bueno, no me quiero extender mucho ya más con esto y quiero ya ir a propuestas y conclusiones porque creo que hasta aquí está todo lo dicho y lo mejor dicho. Lo demás podríamos... Pero bueno, nos vienen 3 interrogantes sobre esta fórmula, en más Cristo. 2 palabras, nada más. Y los interrogantes es, ¿qué he de hacer para estar con Cristo? Te pregunto a alguno de vosotros, vosotras. ¿Estáis en Cristo? Examínate. Si no lo estás, Pablo te va a responder qué tienes que hacer para estar con Cristo. Importante tenerlo claro aquí nosotros hoy y ahora. ¿Cómo vivo y estoy en Cristo? ¿Y qué me espera al vivir, al estar en Cristo? Pablo responde a la primera, ¿qué he de hacer para estar en Cristo? Él te dice, mas por Él estáis por vosotros en Cristo Jesús, cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mirad la primera frase nada más, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En otro texto dirá a los Gálatas, estáis por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, dice también en otro texto. Estamos por Él. Él nos escogió, Él nos llamó. Dice en Efesios, donde hemos leído, Él nos ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué he de hacer yo? Si estoy por Él, en los caminos de Cristo. Bueno, sé que una cosa puedes hacer, hermano, hermana, amigo, amiga. Puedes pedirlo, que Dios te dé fe para estar en Él. Y si la tienes, que la aumente, porque es por medio de la fe que manifestamos y que estamos en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es la fe la que nos acerca, la que nos hace estar en Jesús. La segunda, ¿y cómo vivo y estoy en Cristo? Pues así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Otra vez aparece la expresión dichosa, en Cristo. Y diciendo que somos un cuerpo. Vivimos la fe en el cuerpo de Cristo, que es su cuerpo, que es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así vivimos de una manera nueva cada día, cada mañana, cuando vivimos en Cristo. La tercera y última pregunta, ¿y qué me espera al estar en Cristo? Hemos leído, ¿verdad? ¿Qué nos espera? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
Es vida eterna otra vez en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. ¿Eh? Vive Cristo en mí, qué bonita. Vive Cristo en mí, porque la relación con Jesús es una relación recíproca. Nosotros en Él y Él en nosotros. Amén, hermana. Gracias por el apunte. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos espera, ¿sí? En estar con Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Que es en Cristo Jesús. Ya llegamos al final, no canso más. ¿Cómo actualizamos para ti y a mí esto que acabamos de leer de Pablo? ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer? ¿Cómo lo actualizamos? ¿Qué tenemos que como iglesia, como personas, aportar, decir al mundo en relación con lo que Pablo nos dice de Cristo? De lo importante, de lo necesario que es estar en Cristo. Bueno, pues a mí el Señor en esta semana me ha confrontado. Efectivamente, como decía Guille, las perspectivas de uno cambian cuando se enfrentan con el resucitado. Y nosotros tenemos que entender que la relación con quien tenemos, precisamente en estos días, pero de hace 2000 años, ¿verdad? Ocurrió la resurrección el domingo y ahora empezaron a tener relaciones con Jesús. Pero un Jesús, ¿cómo? ¿De en qué modo y manera estaba ese Jesús? Era un Jesús resucitado. Pero esa es la misma nuestra relación. Aquella que tuvo Jesús, Pablo, los discípulos con Jesús, es semejante a la nuestra. Nosotros tenemos esa misma relación, la de una relación con Jesús resucitado, que en cualquier momento nos podría decir: Javier, ¿dónde vas? Pero qué cabezota eres. ¿Es que ese es el camino que yo te he dicho, Javier? Por supuesto que me lo podría decir. Así como le dijo Ananías: ves a Pedro y dale la vista. ¿Cierto o no? Esa es nuestra relación. La misma que tuvieron hace 2000 años los apóstoles, con un Jesús resucitado. Piensa en esto, hermano y hermana. No estamos hablando de un Jesús histórico. Eso es para los teólogos. Amén. Vivo y resucitado. Y si no, como dirá también el apóstol Pablo a los corintios, y si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Nuestra fe es vana. Claro que sí. Me alegra que queráis. El Espíritu os diga: tengo que intervenir. Y tú has dicho, como iglesia y como individualmente cada uno podemos hacer tanto, por lo menos creerlo a nuestro. Claro que podemos hacer. Y lo repito en voz alta lo que tú estás diciendo, porque no sé si se está grabando, pero efectivamente María Eugenia está apuntando que efectivamente tener esta relación con el resucitado hace en nosotros, ¿verdad?, brotar y cambiar nuestra perspectiva. Como dijo Guille la semana pasada, ¿verdad?, que cambia todo. Todo es transformado, todo varía, todo es hecho nuevo, ¿verdad? Amén. Pues sí, como hemos dicho, la relación nuestra con Cristo es con el resucitado. No podemos quedarnos tan solo en el testimonio de Pablo. Y efectivamente el Señor me ha confrontado
Porque yo no puedo basar mi relación con el resucitado, por muy buenos que sean, en los dichos de Pablo, en los dichos de la palabra. Nuestra relación con el resucitado es personal. Buscaba y decía, bueno, voy a buscar qué significa estar en Cristo. Y el Señor me dijo, pero Javier, ¿cuántos años llevo contigo? ¿Y estar buscando qué es estar con Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? ¿Es que tú no tienes un testimonio personal? Y dije, sí, Señor, es verdad. ¿Cómo voy a buscar en los libros, en los estudios, qué es estar en Cristo? Y el Señor me golpeó y me dijo, pues es verdad. Eres estúpido, Javier. Y a veces somos así de necios. Porque si no puedo hablar de lo que yo siento entre vosotros y vosotras, entonces no merezco estar aquí. ¿Amén? Bueno, primero os diré lo que para mí no significa estar en Cristo. No significa ir a la iglesia. No significa estar en los ministerios. Tampoco. Cuando he pertenecido y he estado en cualquier ministerio, eso no significa estar en Cristo. Tampoco significa orar cuando oro al Señor. No, eso tampoco significa estar en Cristo. Y tampoco significa estar en Cristo leer la Biblia. Tampoco es eso estar en Cristo, ¿verdad? Y tampoco es estar en Cristo tener una pureza doctrinal. No, Javier, eso no es estar en Cristo. Y tampoco es estar en Cristo diezmar. Tampoco es estar en Cristo diezmar. Javier, pues entonces, ¿qué es estar en Cristo, hermano y hermana? ¿Y es estar en la IED como miembro de la Iglesia? ¿Y ser evangélico de pura cepa? Pues tampoco. Entonces, Señor, por favor, dime lo que es estar en ti. Le he preguntado, ¿qué es estar en ti? Ahí os la dejo la solución. Bueno, pues sí, todas estas cosas en sí mismas no significan estar en Cristo. Efectivamente que cuando estamos en Cristo, todas ellas las intentamos practicar, ¿verdad? Porque lo aconseja, lo ordena su palabra. Pero no pensemos que en sí mismo cada una de ellas, la práctica de cada una de ellas, nos puede afirmar en decir, estamos en Cristo. No. Estar en Cristo, y esta es una frase mía, me ha ayudado la IA, lo reconozco, no habéis oído nada. Pero es que la he hecho mía, la he transformado un poquito la frase. ¿Sabéis lo que es la IA? Inteligencia artificial. Oye, sabe de todo, hasta sabe de mis sentimientos. No lo entiendo, pero es verdad, lo hago mío. Y la he transformado y en Cristo es estar unido a Cristo de manera vital, vital. De modo que mi identidad se fundamenta toda ella en Cristo. Se trata de una íntima relación que transforma cada aspecto de mi existencia. A medida que vivo así, Cristo es más en mí y más yo soy testimonio y reflejo de la presencia de Cristo en el mundo. Suegra, cuando he recapacitado, ¿qué cosas tiene el destino? De que casi nunca mi suegra viene, casi nunca ella me ha escuchado, tal vez entre vosotros, hablar. Tú no te acuerdas de esto, ¿verdad, suegra? Este evangelio me lo dio mi suegra hará 43 años. Cuando yo iba al instituto y ella formaba parte de la asociación de padres. Y fuimos a una campaña alejorial, a un camping. Y ella empezó a hablar conmigo. Y me dijo, Javier, lee esto. Es un evangelio de Juan. Pero aparecen 3 palabras. ¿Las veis? Aparecen grandes, ¿las llegáis a ver las 3 palabras? Es de la Liga de Testamento de Bolsillo. Paz, verdad y amor. Efectivamente,
Yo todas estas cosas las encontré en Jesús leyendo su palabra. Paz, verdad y amor. Otras también como vida, otras también como libertad, pero las encontré en Jesús. Mi experiencia de vida es que en Jesús hayas paz, verdad, amor, vida y libertad. Claro que sí que tengo un testimonio de significar lo que es estar en Jesús. Claro que sí, es una relación de conveniencia. Bueno, acabamos ya, no me quiero poner tierno. Pero dice también su palabra en otro texto que Jesús está llamando a nuestra puerta siempre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, y él conmigo, y yo con él. Eso es estar en Cristo. Sí, y creo que también la ha cantado. Me gustaría terminar con esta cancioncita que tú has cantado. ¿Qué me has recordado esto? Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? Pues eso dice Juan 15. Yo no lo había hablado con ella, ¿verdad? Que este iba a ser mi último versículo, pero ahí está. Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros las pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, volvemos a esa relación. Eso es estar en Cristo. Dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, las conclusiones ya las podéis sacar cada uno de vosotros. Pongo esas tres. Entendamos la relación con Jesús al modo que Pablo nos propone, el respirar, el vivir, el andar y, en definitiva, todo nuestro ser, nuestra existencia, como una entrega a Cristo. Jesús nos confronta a cada uno y una de nosotros a vivir esa relación íntima y personal con Él, a la vez que con el cuerpo que es la Iglesia. Pero no confundamos la relación con Jesús con prácticas religiosas. Amén. Jesús nos dice, por último, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, venid a mí, venid a mí, y yo os haré descansar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos dirección, gracias por Jesús, gracias por mandar a tu Hijo a rescatarnos y liberarnos y mostrarnos el camino a seguir. Gracias porque en Jesús encontramos lo que el mundo no nos puede ofrecer. Te pedimos la ayuda y las fuerzas para cumplir con la determinación de cumplir con la misión que nos has encomendado. Y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Que el Señor os bendiga.